¿Qué tal, estimadas amigas, estimados amigos del auditorio? Bienvenidos nuevamente a este espacio denominado Finanzas para Todos, a cargo del maestro Víctor Hugo Galicia. ¿Cómo está, maestro? Muy buen día. Aquí con algo de lluviecita, muy rico el clima, ¿verdad?, del día de hoy. Qué gusto, qué bueno que esté lloviendo. Este es un día un poquito nublado, pero vamos a platicar de un tema bien interesante, maestro. Hace cosa de mes y medio, 2 meses, estábamos hablando acerca de la declaración anual, de por qué es importante hacer nuestras declaraciones, porque es importante cumplir con nuestras obligaciones fiscales, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema pues relacionado, que es la recaudación que se hace en México, la recaudación de impuestos. Sí, vamos a platicar sobre el tema del nivel de recaudación que tiene nuestro país en comparación, por ejemplo, con los países que integran la OCDE y con América Latina. Porque a pesar de ser un país con más de 130 millones de habitantes, en donde la población económicamente activa representa prácticamente la mitad, 60 millones, y nuestra recaudación en México, en comparación, insisto, de otros países, sigue siendo baja, y es algo que nos debe de ocupar y de preocupar. Pero en ese sentido es importante nosotros entender cuáles son las razones, qué motiva, por qué los mexicanos, a pesar de que pues ya terminamos en el mes de marzo y en el mes de abril justamente la presentación de las declaraciones, y la autoridad fiscal dice, sí, hubo una recaudación récord, pues sí, porque estaba ahí, pero si lo vemos 3 meses después, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a hablar por qué en nuestro país la recaudación es tan baja. Muy bien, vamos comentándole a nuestro auditorio que la OCDE son siglas de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es un foro internacional que agrupa más o menos a unos 38 países y de los cuales forma parte México. Pues bueno, maestro, decía usted que es un porcentaje muy bajo. ¿Cuál es el porcentaje de recaudación que tenemos en México? Fíjese que en el caso de nuestro país tenemos un 18% de recaudación en comparación con los países de la OCDE, como lo mencionó usted. Y es una recaudación baja, insistimos, por el número de habitantes, por lo que representa la población económicamente activa, por las actividades en los 3 sectores económicos en los que estamos inmersos. O sea, ese 18% es el del total del Producto Interno. Efectivamente, así es. Entonces, es una recaudación baja. El promedio de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es del 21.7%. Es decir, ocupamos el lugar número 22 de los 38 países en nivel de recaudación. Y esa es una parte interesante, es una parte importante porque, a ver, los ciudadanos requerimos de mejores hospitales, de mejores escuelas, de mejores carreteras, de una infraestructura que se debe de tener. Entonces, aquí pasa una situación muy interesante. Tenemos un 18% de recaudación, un 21% que es el promedio de la OCDE. Países, por ejemplo, Chile o Brasil, que traen prácticamente el 20%, el 19% de recaudación, mucho más arriba que nosotros, y entonces la situación ahí como que ya no embona, ya no empata. Entonces, ese dato es importante para la toma de decisiones cuando se hacen las políticas fiscales a través del gobierno federal. Por supuesto, para calcular para cuánto nos alcanza. Efectivamente, que es la parte fundamental. Muy bien. Sin embargo, quiero entender, maestro, porque últimamente el gobierno ha estado observando más que la población cumpla con sus obligaciones fiscales. Así es. Antes yo no recuerdo que estuviera mi buzón tributario como tan insistente, como recordándome todo el tiempo mis obligaciones. Y sí es queja. Sí, ¿verdad? Sí, pero me parece que sí ha aumentado en los últimos años, quiero suponer, la recaudación aquí en el país. Definitivamente ha habido un incremento importante, ha habido un incremento interesante. Si nosotros comparamos justamente, si los que somos del siglo pasado, siempre les digo yo a los muchachos, ¿verdad? Recordamos aquel famoso eslogan que había, que Lolita no se convierta en Dolores, cuando la Secretaría de Hacienda, porque no había el SAT, que era el Sistema de Administración Tributaria, cuando la Secretaría de Hacienda hacía los cobros de los impuestos. Después se dejó de hacer,
vender, de promover, y como que nos fuimos haciendo ahí de la vista gorda. Sin embargo, a partir del 2018, nuestro país ha implementado una política de estar sobre el contribuyente, insistiéndole, recordándole, llegándole avisos, invitándole a que pues pague los impuestos, los que estamos obligados de forma mensual, y desde luego el impuesto anual. Sí ha habido un importante incremento, sin embargo, todavía no es sustantivo, todavía no es el suficiente para que se puedan cubrir esas necesidades. Y es que aquí en México pasa un fenómeno muy importante. Digo que nosotros tenemos la pirámide recaudatoria de esta manera. Muchos que están en la base que no pagan nada, y muy poquitos que estamos en la cúspide que pagamos mucho. Entonces somos muy poquitos los contribuyentes que pagamos mucho. Por ejemplo, los contribuyentes que ya están fijos, es decir, los asalariados, pues ya no podemos hacernos para ningún lado porque nos retienen el ISR. Exacto. El patrón retiene el ISR y lo entera a la autoridad fiscal. ¿Sí? Los que traemos actividades profesionales, pues tenemos que hacer mes con mes nuestra recaudación. Pero hay una base de ciudadanos, de empresas, de negocios, que no están en la formalidad, que no están inscritos en el sistema tributario de nuestro país, y quizás esa es la parte sustancial de cómo poder incrementar más, de cómo poder tener más, y obviamente para que se satisfagan las necesidades sociales. Y entonces, ¿cuáles serían las causas de que esa base de esa pirámide que usted nos comenta de población muy amplia no esté pagando sus impuestos, y cuál sería la manera pues de hacerlos pagar? Yo identifico dos razones muy fuertes. Podrá haber más, pero la primera es una cuestión cultural. Y esto es muy sencillo. A ver, yo pago mis impuestos. Por ejemplo, en el mes de enero pago mi predial. En el mes de marzo pago mis impuestos fiscales. Yo como contribuyente, ¿qué es lo que pasa? Pues espero que la autoridad mejore mis calles, llegue agua potable, la recolección de basura, todos los servicios que requerimos los ciudadanos. Entonces de pronto la cuestión cultural me dice, a ver, ¿para qué pago los impuestos si de todos modos no veo la retribución de ellos? Por más que nos digan en los medios, los impuestos están trabajando, pues buscamos y preguntamos en dónde están trabajando o con quién están trabajando, ¿no? Entonces es una cuestión cultural. Es como cuando decimos... Oiga, vemos los salarios de algunos funcionarios públicos y decimos, ahí se está yendo mi efectivamente, así es. Fíjese, ahorita que menciona esa parte, a ver, un servidor público recibe su salario de las contribuciones que nosotros hacemos, de los impuestos que nosotros estamos aportando mes con mes o quincena con quincena. Entonces, esa es una parte fundamental, la primera. Y la segunda, traemos ahorita un 55% de informalidad en nuestro país. Ese 55% que representa, pues gente que no está dado de alta en el SAT, que no tiene seguridad social, que no tiene una certeza laboral, que maneja dinero, sí, circula el dinero, si nosotros vamos a Tepito, si nosotros vamos a Izazaga, si nosotros vamos a San Juan de Dios, ahí en Guadalajara, sabemos el movimiento de dinero tan importante que hay, pero ni una parte de ese dinero llega a las arcas fiscales, llega a las arcas del gobierno, de la seguridad social. Entonces, pero todos somos ciudadanos que sí requerimos servicios, que utilizamos la banqueta, el alumbrado público, toda esa parte. Entonces, fundamento la parte en la pregunta, ¿cuál es la causa? Pues esas son dos causas. Una cultural, porque no sé a dónde van mis impuestos si es que yo los pago, y la otra, la informalidad o la alta informalidad que se tiene. Entonces, eso provoca en un momento determinado, pues que no se recaude lo suficiente, estemos en los niveles en los que hoy estamos, y bueno, pues la parte fundamental, ¿no? Que muchos no pagan nada y muy poquitos pagamos mucho. Pagamos mucho. Así es. La idea sería entonces empezar a ir formalizando el comercio, ir formalizando muchas actividades que la gente desarrolla
pues para ir aumentando esas contribuciones? Mire, hay una parte que se ha manejado, si nosotros recordamos, la reforma última fiscal se hizo en el 2014, cuando entraron en vigor los famosos FDIs, ¿sí? Cuando se hizo ya la facturación electrónica, cuando se hizo ya la contabilidad electrónica. Fue cuando se dio un giro muy interesante en la parte de la recaudación. Nosotros decíamos, antes se descuidó, a excepción de aquel Lolita, no te conviertas en Dolores, y se descuidó. Después en 2014 las 7 reformas más importantes que se hicieron para esa fecha, pues obviamente fue una de ellas la reforma fiscal, en donde ya viene el CFDI, donde ya nos empiezan a copar, pero no hemos tenido en ningún gobierno del color que sea, no hemos tenido una estrategia específica de una reforma fiscal que incremente esa recaudación. Es decir, no se ha hecho una estrategia específica para invitar a todos aquellos que están en la informalidad a que se integren a una formalidad. Le voy a comentar una cosa que es muy interesante. Hace muchos años tuvimos aquí en Zacatecas un secretario de Finanzas, egresado de la Facultad de Contaduría, y él hizo un ejercicio muy interesante para incrementar la recaudación en el Estado. Había diferentes sedes de la FECA en los municipios, y entonces le dijo a los muchachos, ¿tú dónde? No, pues que de Tlaltenango, tú de Villanueva, tú de Jerez, así. Vamos a hacer un servicio social en el que ustedes, los fines de semana, que los que estaban en el escolarizado, y los que estaban en el SUA el fin de semana, se reúnan y vayan y levanten un censo de las tienditas que hay en su comunidad, en su municipio. Entonces se hizo ese ejercicio muy, muy interesante, porque eso permitió incrementar la recaudación en nuestro país. ¿Cómo se hizo? Se les entregó una libreta a las tienditas y ¿cuánto vende usted al mes? No, pues que vendo 10,000 pesos. Pues te va a pagar 100 pesos de impuestos cada mes. Por eso, ¿sí? Y entonces iba y se sellaban recaudación de la presidencia, ¿sí? Y le pagaba esos 100 pesos. Imagínense 100 pesos de todas las tiendas que pudiese haber en ciertas comunidades, ¿sí? Lo que se lograría. Pero eso hizo cambiar también la percepción del comerciante. Ya no estaba en la informalidad como tal, sino que ya estaba. Y no era, porque de pronto se ha metido miedo, es que el SAT te quiere controlar. A ver, necesitamos que haya más contribuyentes que paguemos. ¿Sí? Entonces, creo que no hemos tenido una estrategia. No sé qué es lo que pase con los señores legisladores, no sé qué es lo que pase con la Secretaría de Hacienda, en establecer una estrategia con una reforma fiscal integral que permita que esa parte de la informalidad, pues, se pueda insertar en una formalidad en donde tenga también ciertas ventajas, porque el problema es que, a ver, decíamos el mes pasado, es que pagar tus declaraciones no necesitas un contador. Pues no, pero entra a la página del SAT y no la entiendes, porque está muy reborujada, ¿verdad? Y luego los términos técnicos que tiene y demás, y luego ya está el relojito donde te dicen, pues tienes que contratar un profesional para que te haga la contabilidad, para que te haga la presentación. Si no se modifica también esa parte, pues entonces la gente va a decir, es muy difícil, muy complicado pagar impuestos. Sí, los ciudadanos tenemos la percepción de que es muy difícil pagar nuestros impuestos, de que es muy difícil hacer nuestras declaraciones, y que entrar al SAT es entrar a una burocracia insufrible. No, sí, total. Entonces, se han hecho modificaciones, sí tenemos que reconocer que el SAT ha avanzado mucho, que está más abierto, pero también pues está sobre nosotros. Hoy en día, por ejemplo, el contribuyente, nuestro cliente va y dice, oiga, es que me llegó este mensaje, me dice que pague los impuestos, no se preocupe, ya está hecha su declaración, ¿sí? Entonces le llega el correo y, oiga, pues es que el SAT me dice que, pues sí, ¿verdad? Pues, o sea, estamos acosando a los mismos de siempre, pero no estamos haciendo una estrategia para ver todos los de la informalidad, cómo podemos invitarlos, no es obligarlos, invitarlos a esa parte. No sé si es un asunto muy espinoso, maestro, pero también, no nada más vámonos, digamos, hacia abajo del estrato social, hacia los comerciantes en pequeño que están en la informalidad, también hacia arriba hay empresarios multimillonarios que se resisten a pagar impuestos y que también para ellos tiene que haber una estrategia. La estrategia que se implementó a partir de la administración federal pasada, y lo vimos con este señor de las televisoras y de las tiendas, esas de los abonos chiquitos, lo vimos cómo se fue contra muchas de esas empresas muy grandes que estaban en una evasión fiscal. ¿Por qué? Porque ellos tienen la posibilidad de contratar fiscalistas, ¿no? En donde haces una serie de trampas. Por eso cada vez los sistemas del SAT se han ido cerrando, ¿sí? Le pongo el siguiente ejemplo. Antes se podían hacer las famosas
contabilidades consolidadas. ¿Qué pasaba? Bueno, pues era un holding que tenía 5 empresas, ¿verdad? 3 empresas tenían pérdida y 2 empresas tenían ganancia. Se consolidaba la contabilidad, se presentaba y ¿qué era lo que sucedía? Pues las ganancias de las dos las absorbían las pérdidas de acá y entonces pagaba muy poquito de impuestos. Si es que pagaba o de plano no pagaba, ¿sí? ¿Qué dijo la autoridad fiscal? Perfecto, tiene 5 empresas, estas tienen pérdida, perfecto, estas tienen ganancia, me paga de esta y me paga de esta otra, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha estado ya modificándose. Las grandes empresas que tienen, por ejemplo, esa maña, pues ya se les eliminó, ya no es posible. La otra parte es de qué es lo que se puede deducir. Antes decían, no, pues deduce esto y deduce el otro. Y ya, el SAT también fue cerrando, sí, esa parte. Dijo, ahora, nada más puedes deducir esto hasta tanto y esto hasta tanto. Y nada de que hoy lo hago y mañana también. Y entonces todo lo deducían, sobre todo los grandes empresarios, ¿sí? Antes decíamos, pues voy a comer o a cenar con la familia aquí al restaurancito de al lado. Y lo meto a la empresa. Ahora dice, no, si no son 57 kilómetros de tu domicilio fiscal, no pasa. Así es, ¿verdad? Y si es un domingo, tienes que justificar que tú trabajas los domingos. Y si es un sábado también. Es decir, se han ido cerrando porque muchas empresas eso hacían. Yo vengo de la banca y yo recuerdo que antes, pues, llegábamos al restaurante, pedíamos los alimentos y luego tomamos una copa y todo eran alimentos. Hoy no, ahora tienes que desglosar qué es alimento, qué son bebidas y qué son bebidas alcohólicas. Y bueno, pues ya no lo puedes deducir tampoco, ¿no? O sea, sí ha ido un movimiento. Y las grandes empresas, pues así lo hacían y hoy las están cerrando cada vez más. Creo que es una medida importante de la autoridad fiscal en ese sentido, pero insisto, no nos alcanza todavía para los niveles que deberíamos de tener en parte de la recaudación. Muy bien, ¿sí? Maestro. Pues es un tema muy interesante, realmente está siendo una conversación muy, muy interesante y con usted siempre aprendemos bastante. Yo le agradezco mucho siempre su presencia. Cada 15 días, los martes, aquí en Radio Universidad Autónoma de Zacatecas. Que tenga muy bonito día. Muchas gracias, igualmente. Muy bien, y nos escuchamos en 15 días aquí por las redes sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mi nombre es Jale Alvarado y les deseo que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas.